Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar con mi exposición, Consideraciones decameronianas en las Semanas del Jardín, un círculo de lectores de Juan Goytisolo y Mi siglo de Günter Grass. Juan Goytisolo y Giovanni Boccaccio, el escritor español Juan Goytisolo ha reiterado en varias oportunidades su deuda con Cervantes, autor vinculado a la tradición picaresca, sobre todo por su obra boccacciana Novelas ejemplares. Según Carlos Fuentes, La peste es el horrendo inicio del Decamerón, la Guerra Civil Española es el horrendo inicio de Semanas del Jardín, de Juan Goytisolo. Asimismo, Jorge Carrión afirma que esta novela es cervantina y decameroniana. Günter Grass y Giovanni Boccaccio, las primeras novelas del escritor alemán Günter Grass, han sido enmarcadas generalmente en la literatura picaresca. En una entrevista brindada para un semanario italiano, el autor oriundo de Danzig advertía que la novela picaresca es europea por excelencia. Boccaccio la tomó de los árabes, con Rabelais fue a Francia y con el Simplicissimus de Grimmelshausen vino a Alemania. Mi siglo, un centanone, el crítico literario Volker Neuhaus señala que la obra Mi siglo de Günter Grass continúa el trabajo anterior, Fundsachen von Nichtleser, Hallazgos para no lectores, de 1997, un libro también realizado con acuarelas en formato de libro de arte, ya que luego de haber publicado versos cortos propios de un ciclo anual y un diario, ahora escribe una obra sobre el ciclo de un siglo y un libro de 100 años, un centenio que, como el diario de 10 días de Camerón de Boccaccio, es una colección de 100 textos en prosa, pero cuyo marco no está constituido por 10 días, sino por 100 años. Presencia de los tres autores en sus obras. Al igual que el italiano, los escritores se introducen en sus obras. Grass, irónicamente al comienzo, manifestando que ha estado presente año tras año, intercambiado consigo mismo, para luego en algunos capítulos exhibirse concienzudamente como autor, esposo, padre e hijo. Goytisolo misteriosamente al principio y resueltamente al final, configurado como un autor inventado por los personajes de su novela. Juan, Lanas, Sin Tierra, Goytisolo, Goytizolo, peculiaridad metaficticia heredada de la Edad Media, apreciable en Cervantes y reconocida tanto por Grass y Goytisolo en una conversación que sostuvieron en 1997. Diálogos sobre la desmemoria, los tabúes y el olvido. Consecuentemente, se puede afirmar que la picaresca y la figura de Boccaccio no solo emergen de las dos obras elegidas, sino también de la poética de los dos autores. Estilo y argumento Goytisolo. Las Semanas del Jardín, un círculo de lectores, 1997, cuyo título inicial alude a una novela perdida de Cervantes, es una obra con un relato marco concerniente al encuentro de 28 personajes, quienes remiten a cada una de las letras del alfabeto árabe, con el objetivo de encontrar el paradero de un poeta desaparecido a comienzos de la Guerra Civil Española. Estilo y argumento Grass. Manya Junda, Mi siglo, 1999, publicado originalmente en la editorial Steidl con el formato de un libro de arte ilustrado con acuarelas, es una obra compuesta por 100 narraciones, una por año, en la que a través de múltiples voces se relatan distintas experiencias durante el siglo XX. En las dos obras se destaca la importancia numérica, en una el número de letras del abecedario moro y en la otra la cantidad de años del siglo, 100, tantas historias como posee el Decamerón. Aquí se puede ver el formato de las obras. Del lado izquierdo aparece la obra de Grass, con algunos ejemplos de acuarelas y textos escritos en acuarela,
y del otro lado aparece la tapa de la obra de Goytisolo, en la que no es casual que aparezca la figura de una cigüeña, ya que remite a una leyenda marroquí en la que las cigüeñas son seres humanos que a fin de viajar y conocer otros ámbitos, adoptan la figura de una cigüeña y cuando vuelven a su país recobran su condición humana. En cuanto a la obra de Grass y a la imagen que aparece en su narración, se puede ver cómo habitantes de la Alemania oriental pasan por un túnel a la Alemania occidental. Esta es la imagen que se puede ver en el texto que corresponde al año 1961 y también se puede ver en el medio cómo aparece el muro de Berlín. Esta es la continuación del texto sobre 1961, donde se puede ver el formato de la obra. Relato marco, Las Semanas del Jardín de Juan Goytisolo. Aquí hay una reunión inicial al estilo de la obra medieval. Hay un solo espacio en el que se encuentran los narradores, el jardín, directa alusión a la campiña italiana, pero también a la obra de un autor argentino del siglo XX, El jardín de los senderos que se bifurcan, mencionado en el primer capítulo, titulado justamente Alif, remitiendo también a la obra de Borges llamada Aleph, del alfabeto hebreo, y en este caso se habla del alfabeto árabe. Un solo objetivo, dar con el paradero del escritor Eusebio, y todo aparece coloreado por un claro ambiente andaluz e islámico. En cuanto a la obra de Grass, el relato marco está implícito. Este sería el siglo XX. Su obra está integrada por una confluencia de historias narradas por diversos personajes. Los espacios, los objetivos y los personajes varían. Los dos autores se sustentan en la polifonía narrativa. Mujeres, jóvenes, ancianos, a través de diferentes formatos, cartas, diálogos, transcripción de discursos directos, notas periodísticas, leyendas, rescatan la historia del olvido. La memoria es una noción inherente a la obra de los dos autores. Las guerras. A pesar de que la obra de Grass es más extensa, porque atraviesa 100 años, comparte con Goytisolo un hecho imprescindible, esta vez en plural, las guerras. Otorgarle voz a distintos personajes con distintos oficios y características, periodistas, ocupas, profesores, pastores, exsoldados, etc. En Grass, sociólogos, etnólogos, especialistas en literatura árabe, cinéfilos, etc. En Goytisolo transforman sus obras en un caleidoscopio narrativo. También esto se emparenta con el Decamerón, ya que en la obra de Boccaccio los narradores, 7 mujeres y 3 hombres, y los personajes de sus relatos encarnan personalidades y orígenes heterogéneos. La picardía. Según Mario Vargas Llosa, luego de las primeras páginas del Decamerón, la peste desaparece del libro como si hubiera sido abolida mediante el exorcismo que lleva a contar únicamente historias que exaltan el placer, la picardía y la diversión. La nueva situación de desconcierto, la guerra, no es eliminada en las historias de los autores del siglo XX que se estudiarán, pero los 3 autores coinciden en presentar a la picardía como una de las cualidades fundamentales en la caracterización de sus protagonistas. Los personajes, motivados por sus ansias de supervivencia, se valen de tretas para salir ilesos de determinadas circunstancias. Idean estrategias, huyen, se esconden, cambian su nombre. Los diferentes oradores en la obra de Goytisolo remarcan todos los posibles finales del poeta. En un lugar alejado, luego de haberse adaptado a otra lengua y a otras costumbres, etc. Los diferentes narradores en Grass
transfigurados a veces en protagonistas y otras en testigos de los hechos, también comunican los métodos con los que ellos mismos u otros han podido sobrevivir a las guerras y a las adversidades que han atravesado. Uno de los recursos utilizados por los pícaros es la simulación. Puede ser a través del ocultamiento, la falsificación, el disfraz, etc. Disfraces en las mil y una noches y el Decamerón. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de disfraces. Por ejemplo, en la noche número 10 y en la 35, el califa Harún al-Rashid le dice a su visir Jafar y a su porta alfanje Masrur que se disfracen de comerciantes. En la 10ª jornada del Decamerón, en la narración novena, el sultán Saladino se disfraza de mercader y Miser Torello viste ropas moriscas para espiar el casamiento de su esposa. En cuanto a las historias elegidas de cada una de las obras, de Boccaccio se eligió la historia de la esposa de Bernabé, quien se disfraza de hombre para descubrir un engaño, incluida en la segunda jornada del Decamerón, en donde, bajo el reinado de Filomena, se trata de aquellos que, perseguidos por diversas causas, contra toda esperanza, consiguen llegar a buen fin. En Goytisolo se ha elegido la historia de Caf, de las Semanas del Jardín, en la que se cuenta cómo Eusebio, con el fin de escabullirse de la Guardia Civil Española, viaja con identificación falsa y se instala en Tánger. De Grasse se eligió la historia correspondiente al año 1961 de mi siglo, en la que un personaje cuenta cómo se las ingeniaba para cruzar de una Alemania a otra cuando todavía el muro de Berlín estaba en pie. Los enlaces y el contexto histórico, historia de la esposa de Bernabó, del Decamerón, existencia de un enlace entre una historia y otra, donde el narrador, en tercera persona, introduce características de la contadora. Luego la contadora habla en primera persona, pero la historia se cuenta en tercera persona. Para salvarse de la venganza de su marido, Ginebra se disfraza de marinero, se cambia el nombre y viaja a Alejandría. Importancia del disfraz y del traslado para salvarse, también importancia de los temas propuestos por los contadores, el uso de la tercera persona en la narración. Eusebio, en Goytisolo, la historia se enlaza con la anterior, el narrador habla en primera y luego en tercera persona. El poeta logra huir, dijo, casi milagrosamente. Gracias a sobornos y complicidades pudo refugiarse en Portugal y llegar de allí a Tánger con documentación falsa. Su pasaporte lo identificaba como un tal Eugenio Asensio, nacido en Canarias y comerciante de profesión. Sufre un cambio de aspecto, aquí se puede ver la importancia del cambio físico, el cambio de nombre y el traslado para salvarse, la persecución durante el franquismo, la cultura árabe. Uli, en Grasse, la historia comienza a mitad del asunto, el narrador utiliza la segunda persona, algo que suele hacer Goytisolo en sus novelas. Aquella época fue para ti la mejor, te solicitaban, te exigían. Luego el personaje se presenta en primera persona, aquí la narración aparece narrada en primera persona y afirma que ha pasado a su novia al lado oeste. Habla de una agencia de viajes, como nos llamábamos para disimular, vivía su Tarnung Hissen, Tarnung que significa en alemán camuflaje, algo significativo para hablar de la simulación. Hay algo particular en esta historia, ya que antes de concluir, el narrador dice otra historia en la que todo salió bien, algo que se puede vincular con las historias de la segunda jornada del Decamerón. Importancia de la simulación y del traslado para salvarse, de los acontecimientos históricos, importancia de los lazos familiares y de la división alemana. Conclusión, por medio de la comparación se puede observar de qué manera ha penetrado Boccaccio en las dos culturas, española y alemana,
cómo influyó en la estética de dos autores marcados a su vez por otras lecturas, por Cervantes y autores franceses como Rabelais en Gras y Genet en Goytisolo, pero también por otros escritores nacionales y extranjeros, Grimmelshausen, Theodor Fontane, Andersen en Gras, Quevedo, Valle-Inclán, Borges y el poeta sufí Ibn Arabi en Goytisolo, cautivados por la novela picaresca, el poder de la palabra y el arte de narrar. Aquí se puede ver la bibliografía y muchas gracias.